Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1 y por eso le pedí a la hermana Esther si quería leer los versículos que hemos leído. Son muy apropiados de introducción a un libro. El libro de Ruth, como he dicho en otras oportunidades, es una obra literaria hecha por el Espíritu Santo sin igual. Es tan completa, tan preciosa, tan profunda, y tiene unos aspectos que solo tiene este libro. Este es un libro histórico, es una historia inspirada por el Espíritu Santo y que de introducción inmediatamente se nos dice en qué tiempo hay que ubicarse. Es una historia de una familia hebrea, una familia israelita, y como es un libro que muchos lo ven desde el punto de vista literario y dice es un romance, es una novela, han dicho muchas ideas qué tipo de libro es. Yo creo que al tomarlo como libro histórico en la Biblia y enfatizamos que es historia divina, esta es una historia pequeña, muy compacta, pero muy completa. Y que reconozco como libro es una joya literaria en el hebreo antiguo. Pero más que joya literaria, es una joya inspirada por el Espíritu Santo. Es una joya divina, es palabra divina. Y enfatizamos, es historia. ¿Por qué enfatizamos eso? Porque si no decimos que es historia, ¿qué es? ¿Es novela? ¿Es romance? ¿Qué es? No, es una historia. Y eso nos dice, pasó en aquel entonces como hemos leído. Pasó así, tal cual lo hemos leído. ¿Y qué dice? Arranca ya de entrada con datos históricos. Dice literalmente, no sé cómo dice en el español, y aconteció en los días que gobernaban los jueces. El hebreo dice literalmente, y aconteció en los días que los jueces juzgaban. ¿Y qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? El tiempo de los jueces. Y por eso, en la versión que tenemos, está siguiendo al libro de los jueces, ¿verdad? Porque tiene que ver con los jueces. Y entonces leemos el libro de jueces, y ¿qué época es? Una época horrenda, una época negra, una época oscura, una época de violaciones, una época de decadencia espiritual y moral, una época negra. Y entonces este libro, esta joya histórica, nos da una luz divina y entonces inmediatamente sacamos la conclusión. Quiere decir que en una época tan negra como la de los jueces, brilló luz. Y vaya qué luz. Luz divina. Más que luz divina mesiánica, porque termina anunciando el Mesías. ¿Por qué enfatizamos que es un tiempo tan oscuro? Leyendo el libro de los jueces se van a dar cuenta. Pero el libro de los jueces, porque dice, fue en el tiempo que juzgaban los jueces. Y nos obliga a mirar, y entonces, ¿cómo era ese tiempo? Si en una frase señalamos cómo era la época de los jueces, os digo, el libro de los jueces consta de dos partes. La primera parte son historias breves de los distintos jueces, como un Gideón, como un Jeftá, como un Sansón, y ya de Sansón sabemos, usado por el Señor, pero tenía una debilidad por las mujeres. Otro, Gideón, pero vean, el contexto era pelea, lucha, ataque, y la otra parte de los jueces son dos historias grandes. Una historia muestra la decadencia social y moral, y otra muestra la decadencia entre las distintas tribus. ¿Y cuánto tiempo estaban en la tierra prometida?
apenas, no hacía un siglo y medio, apenas entraban en la tierra prometida y ya se estaban entre ellos matando. Los efraimitas y los de otra tribu ya estaban matándose. Y a nivel moral ya estaban en decadencia. Entonces, al decir en el libro de Ruth, y fue en el tiempo de los jueces, quiere decir un tiempo negro, un tiempo triste, un tiempo oscuro. Es importante tener en mente eso. Y entonces, en esa época pasa algo. ¿Qué pasa? Hubo hambre en la tierra. Y entonces, a lo mejor, ustedes al leerlo dicen, vamos a seguir la historia y... Pero no, reparémonos, miremos qué significa que hubo hambre. ¿Hambre? ¿Hambre en Israel? Para peor, hambre en Betlehem, Belén, Betlehem, que significa casa de pan. En la casa de pan, hambre. Pero es imposible. Es imposible. En la tierra prometida no podía haber hambre, salvo tenían su manual. Antes de cruzar el Jordán, en la época de Moisés, poco antes, días antes de cruzar el Jordán, estaban en Transjordania, estaban ya antes al punto de cruzar y entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés le da en su gran discurso de despedida, que es el libro de Deuteronomio, el último libro de la ley, de la Torá, Deuteronomio, le da todo un repaso histórico. Si se leen todo Deuteronomio van a ver que son 3 discursos grandes de despedida de Moisés. Él no iba a cruzar, él no iba a entrar en la tierra prometida, iba a entrar Josué como líder, sucesor del gran profeta Moisés. Pero antes de eso da un repaso histórico, que es todo el libro de Deuteronomio, y culmina al final en Deuteronomio 28, 29, 30. Culmina con lo que diríamos el manual sintetizado, el manual para el pueblo escogido para tener una vida espiritual feliz en la tierra prometida. Un manual, que sabe lo que es un manual, para las cosas diarias. ¿Cómo tengo que comportarme? Mi manual me lo dice, me guía la vida. Y tenían su manual, que es Deuteronomio 28, 29, 30. Y ahí sintetiza, ¿cómo vivir en la tierra prometida? Si me habéis de obedecer, habéis de hacer mis leyes, cumplir con mis mandamientos, benditos serás, lean Deuteronomio 28, benditos serán en sus viñas, benditos en sus campos, benditos en sus tierras, benditos serán en la ciudad, benditos en las casas, no habrá aborto, no habrá malas cosechas, no habrá hambre. Ahí está la pauta. Y había hambre entonces. Pero, si me habéis de obedecer, sigue Deuteronomio 28, maldito será en la ciudad, maldito será en tu casa, maldito será el campo, habrá hambre, habrá pestilencia, habrá aborto en los animales, aborto en la gente. Entonces, ¿cómo había hambre? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Por qué había hambre? Y la pregunta, ¿cómo pudo haber hambre en Israel?, es todavía más tocante si tenemos en mente que Belén, a distancia, si uno da vuelta por la montaña, pero a la distancia, si uno cruzaría los montes, las montañas, no serían 20 y algo, está muy cerca. Moab de Betlén, si uno está en cierto punto en Jerusalén, yo donde estudiaba, cuando estaba en Jerusalén estudiando, tenía el campus en un lugar que yo me paraba y veía los montes de Moab. Y andando llegas muy pronto. Quiere decir, ¿cómo pudo haber comida en Moab, el lugar de los moabitas malditos, que no podían ni entrar en la congregación santa, porque no habían bendecido a Israel? En Moab había abundancia de pan. Y en la casa de pan había hambre.
¿Ven el punto? Entonces cabe aquí preguntar, ¿cómo es posible que hubo hambre en la tierra? ¿No será que Elimelech, con su mujer y sus hijos, tendría que haberse humillado con todos los demás y haber dicho, ¿cómo es posible que hay hambre? ¿Por qué había hambre? Creo que basándonos en Deuteronomio 28, la respuesta es porque había pecado. Dios no pudo bendecir, por eso pecado, hambre. Entonces, pero no, Elimelech, con el nombre tan bonito, Elimelech significa mi Dios es rey, fue a los campos de Moab, nada menos que Moab. Si leemos la historia de Israel en el desierto, cuando estaban llegando a Moab, lean Números, van a ver que los moabitas se portaron muy mal. Por eso dice el Señor, ninguno de los moabitas puede entrar en la congregación santa de los santos. Hay que tener en mente eso. Ninguno de los moabitas puede entrar al templo, puede entrar donde está el tabernáculo, en el tiempo del tabernáculo, no puede entrar en la congregación de los santos. ¿Y te vas a ir ahí? Sin pensar por qué es que hay hambre. Entonces, va con sus hijos. Y llegaron ahí, dice el versículo 2, llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Moab. ¿De dónde vienen los moabitas? Génesis 19 nos dice que los moabitas vienen de un pecado que se dice de sangre, de incesto, de las hijas de Lot. Vaya origen de las hijas de Lot. Entre paréntesis, lo que han hecho las hijas de Lot, ¿de dónde lo aprendieron? Porque el padre las llevó a Sodoma. Y ahí aprendieron la conducta, las costumbres de los sodomitas. Aprendieron a ser sodomitas. La consecuencia es, termina haciendo con el padre las peores cosas, pero él las llevó. ¿Dónde las llevó? Y de ahí vienen los moabitas. Y los moabitas, antes de entrar en la tierra prometida, antes de dar lo que leímos en Deuteronomio 28, poco antes, los moabitas todavía fueron los que hicieron escándalo a los judíos, en número 20, con la cuestión de Balaam. ¿Sí? La historia de Balaam, números 20 a 24. Que Balaam fue que dijo a los moabitas, sienten a los israelitas usando a las mujeres moabitas y van a ver lo que pasa. Léanse, números, la historia de Balaam. Algunos piensan que Balaam era tan bonito, era tan bueno. Números 20 a 21. Pero lean la historia de Balaam y van a ver que no es tan bonito. Porque dijo profecías muy buenas, muy bonitas, pero era un perverso. Y le dijo al rey de Moab, no puedo bendecir a ese pueblo, maldecir, perdón, no puedo maldecirlo, pero te doy un consejo. Invita las mujeres, que tus mujeres inviten a los hombres. Esos fueron los moabitas. Ahora, ¿vas a ir ahí? Entonces, Elimelech esto lo sabía. Esto lo sabía. Y entonces llegan ahí, a Belén, de Belén a Moab. Y ahí pierde su marido, ahí pierde sus dos hijos, y dice el versículo 5, murieron los dos, Mahalón y Kelión, quedando la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Sintetizando, muerte y vacío. Quedó ahí, muerte y vacío, no hubo otra cosa, perdió todo. Y entonces escuchó que el Señor dio pan otra vez en Israel y se levantó. Y hay que imaginarse que ella va encaminándose, que ya dije, no es tanta distancia, de Moab a Belén, camino de regreso. Y ahí van las tres viudas, marcadas por el dolor, por el sufrimiento, y unidas. ¿Verdad que el sufrimiento, si uno lo pasa junto, también une? Van las tres viudas,
una mayor y dos jóvenes. Y entonces ella le dice a las dos, vuelvan, lo hemos leído, ¿qué puedo darles? Y ella, haciendo referencia al lo que se llama en la ley de Moisés, la ley del levirato, que si un hermano muere, la viuda tiene que casarse con el hermano que aún está en vida. Pero ella dice, no tengo más hijos y no voy a tener tampoco ni oportunidad, para ser realista, ya soy tan mayor que no voy a tampoco tener ya hijos, y si los tuviera no van a esperar que ellos fuesen mayor. ¿Por qué dice eso? Haciendo referencia al matrimonio levirato, que es una ley en la ley mosaica. Y entonces ella dice, no, contigo volvemos a Belén. A Belén. ¿Qué significa eso? ¿Por qué querían volver con ella? Para hacerlo concreto, uno se da cuenta que la amaba. Vaya que muchos hacen esos chistes de la suegra y esto. La Biblia dice, la amaban, porque si no, no dirían, no, contigo volvemos a Belén. Dice, váyase, no, contigo vamos a Belén. Quiere decir que era una mujer amada, ¿verdad? Si no, no la querían dejar. Entonces vemos a Noemí, que era amada. Y entonces, al final le vuelve a decir, y Orpa, lo hemos leído, Orpa regresa. Y ahí vemos que en el versículo 14, Orpa se vuelve, pero Ruth se apega. Ruth se apega. El hebreo dice pegarse, o sea, no sé cómo dicen del español, a ver, Ruth se quedó. Pero realmente, claro, no suena decirse apegarse con alguien, pero es decir, como es el mismo verbo que se usa para la relación entre mujer y marido, que están unidos. O sea, Ruth no se aferró a ella y no la dejó. Y ahí vemos algo notable. ¿Qué dice Noemí? En el versículo siguiente, le dice en el 15, vuelve detrás de tu cuñada. Y dice, ella se ha vuelto a su pueblo, y después, Noemí, ¿qué está diciendo? A su pueblo y a sus dioses. Uno dice, se espanta, pero Noemí, ¿qué está diciendo? Que vuelva a sus dioses. Vemos el peligro de estar en un lugar donde no se conoce a Jehová. Uno estuvo 10 años o más. ¿Será esto efecto de estar en un lugar donde no aman al Señor? ¿Vemos los peligros de estar mucho en el mundo? Se te pegan las cosas. Ahí se trasluce. Vuelve detrás de tu cuñada. ¿A dónde la manda de vuelta? ¿A los dioses? ¿A qué dios? ¿Al dios Camos? Que tenía los brazos abiertos para donde se ofrecían los niños. Que era el dios grande de los moabitas. Después tantos dioses que tenían los moabitas, que eran dioses de la vegetación, dioses de la fertilidad, o sea, dioses de inmoralidad sexual, para ponerlo claro. Y ahí le dices que vuelve una joven, una viuda joven, vuélvete. Noemí. Pero vamos a ver la otra parte. Noemí, entonces, insiste, pero Ruth, entonces, le dice en el 16, que no insistas, no, yo no te voy a abandonar, y ahí dice, y el 16, es tan importante este versículo, este es el versículo decisivo, el versículo donde Ruth toma la decisión, ya la había tomado, pero donde expresa su decisión, donde expresa que se ha convertido, donde
confiesa que es una convertida. Aquí ella hace su gran confesión de fe. No me ruegues que te deje, que me aparte de ti, el 16 al final. Donde quiera que vivieres, viviré. Y ahí viene al final. Tu pueblo, mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. ¿A quién se refiere? A Jehová, al Dios de Noemí. Vemos la otra parte de Noemí. Noemí, ahora la alabo. Noemí, ¿cómo? Recién me asusto cuando dice, vuélvete a los dioses de Moab. Pero aquí, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? No sabemos. Pero ¿cómo es posible que esta viuda, Ruth, diga, tu Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo? Se ha identificado con los israelitas que alababan y adoraban y tenían fe en Jehová. Y al decir, tu Dios es el mío, confiesa, yo creo en el mismo Dios. Ahora, al decir, tu Dios es mi Dios, significa que Noemí, esa la otra parte, Noemí, has dado testimonio, has testificado, has hablado de tu Dios. Si no, es imposible que Ruth dijese, tu Dios es el mío. Yo solo lo puedo decir si me has hablado de tu Dios. Si tú has hablado de tu Dios, yo puedo decir, ese Dios yo también lo quiero, ese Dios yo quiero seguir, ese Dios yo quiero amar. Entonces vemos la importancia de un testimonio fiel, la importancia de hablar del Señor, para que otros puedan decir, ese Dios quiero que sea mío. Vemos la obra que el Señor hizo, usando a Noemí para que Ruth diera esta confesión de fe. A partir de este momento, es muy importante, Ruth de sangre sigue siendo moabita, de ascendencia, pero ya es parte del pueblo de Israel. Tu pueblo se identificó por la confesión de fe, no por conveniencia, no como inmigrante que busca fortuna, que los conocemos, los tenemos mucho en todas partes habrá, pero en este momento abundan en Europa. No dijo tu pueblo, mi pueblo, porque le convenía. Agregó inmediatamente porque tu Dios es mi Dios. Y a partir de este momento ya no vale la prohibición de la ley mosaica, que dice, ningún moabita entrará en la congregación santa de Israel. A partir de esta confesión de fe, ella como moabita puede entrar. Y más, vamos a ver que tiene un puesto de honor, va a terminar con un título honorífico y un puesto de honor entre todas las mujeres israelitas. Quiere decir que aquí, desde el punto de vista teológico, hay algo muy importante, que ya aquí se nos dice que la gracia para ser salvo por fe en el Dios de Israel no es solo para los israelitas, está abierto a todo pagano, pero solo por fe en el Dios de Israel. Eso lo digo, es un punto importante, porque muchas veces dice que en el tiempo la fe y la salvación solo para los israelitas. No, la prueba está que Ruth, como moabita, nada menos que moabita, que no podían entrar en la congregación, aquí entra en el cuerpo en la congregación de los santos. Y entonces siguen juntas, ya de otra manera. Orpa se va. El autor del libro no menciona ya nada más de Orpa. No hay reproche, pero tampoco se dice nada más de ella. Pero la vemos que se va, desaparece. Y el enfoque del autor, que el autor te lleva y te enfoca, pone todo el foco en esta mujer, Ruth.
con su suegra. Ya la luz del autor, el enfoque, cuando hay un foco que va buscando donde enfoca, ya de Orpa no sabemos, eso lo sabe el Señor, pero Ruth y Noemí. Y entonces siguen andando y llegan a Belén. No lo hemos leído, pero si terminan capítulo 1, ven que llegan a Belén. Y entonces, todas las mujeres están exaltadas. Y dice, ¿esta no es mí? Lean el final, que van a decir, ¿esta no es mí? Y también se puede traducir como pregunta. A partir del hebreo cambian las dos cosas. Esta no es mí como signo de exclamación, pero también puede ser una interrogación. ¿Esta no es mí? ¿Esta marcada por la tristeza? ¿Esta mujer hecha tan... ¿Esta no es mí? Como, no lo puedo creer. Pero el original también da pie para traducirlo como exclamación de alegría. ¡Esta no es mí! Las dos cosas están en el original. Y entonces, claro, si yo traduzco, no sé, en el holandés se puede poner tanto un signo de interrogación y exclamación juntitos para decir están las dos cosas. En algunas habrá exclamación de alegría, en otras sorpresa, marcada por la tristeza amarga, y entonces al final ella dice una cosa, dice, no me llamen Noemí, porque el hebreo Noemí significa dulce, agradable, atractiva. Noemí, un nombre precioso, con un significado bien claro. Hay nombres que a veces tienen un significado que uno no sabe lo que es. Esther, yo sé lo que significa. Otros nombres que, no sé, si hay alguna hermana que se llama Susana, digo, bueno, viene del hebreo Shoshana, que significa lirio. Pero hay nombres que no sabemos lo que significa, pero Noemí sí. Y ella hizo un juego de palabras con la expresión de las mujeres. Esta Noemí, esta es la dulce. ¿Esta es la dulce? Entonces dijo, no me llamen Noemí, no me llamen dulce, agradable. Llámenme Mara, que significa amargo. Amargo. ¿Y qué dijo ella? Dice, en el 21, al final, llena me fui. No dije, termina con vacío y muerte. Dice, llena me fui, con hijos y con un marido. Y vacía me ha vuelto Jehová. Llamadme Mara, porque en grande amargura, y ahora miren lo que dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué está haciendo? Culpando a Dios, en vez de decir, y no será, al decir hubo hambre, que nosotros teníamos que habernos humillado delante del hambre y clamado a Jehová, Jehová, ¿por qué hay hambre? Perdónanos. No dijo el Señor, si me habéis de clamar, yo oiré, y haréis llover lluvia de bendición desde el cielo, pero clamen, humíllense. Pero no, se fueron a Moab. Y todavía acá le dice al Señor, el Todopoderoso me ha vuelto, me ha afligido. Y el Señor dio testimonio contra mí. Tiene valor Noemí, para decir todo esto. La expresión hebrea, Jehová ha dado testimonio contra mí, es una expresión que significa, el Señor se ha puesto en contra de mí, el Señor se ha presentado como mi opositor, el Señor está mostrando, está dando testimonio, es una expresión que quiere decir, el Señor está testificando, dando testimonio que es mi oponente. Y por eso agrega, y me ha afligido,
en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, tiene una costra de amargura. Eso es lo que hace el dolor. Lo que hace también el no estar en contacto con creyentes. ¿Cuál es el mejor remedio cuando uno tiene tristeza? Buscar al Señor, pero un suavizante muy dulce y muy saludable espiritualmente es la dulzura del amor fraternal, la ternura de un abrazo que se te ponga encima. No diga nada, solamente un abrazo de amor fraternal. Es un bálsamo que el Señor puede dar. Hermanos, hermanas, que el Señor puede usar para cuando alguien está triste, cuando alguien pasa por un valle de lágrimas, por pérdidas. Entonces, ella tendría que haber buscado al Señor, pero estaba en Moab. Pero también le faltaban esos contactos de amor fraternal, esa ternura de los hermanos, un abrazo, un cariño que te suaviza. En cambio, se le formó una costra, una dureza, en contra del Señor y en contra de todos, porque dice, no me llamen amarga, vaya bienvenida, ¿no? Pero también vemos que la amargura te pone ciega, te da una ceguera espiritual y más que espiritual para las cosas que está a tu lado, porque le da un bofetón en la cara ¿a quién? Sí, en la cara, hablando en figura. Porque ¿qué dice? Vacía me he vuelto. Noemí, ¿no te das cuenta que a tu lado hay una nuera que dijo, yo te dijo, donde vas a morir muero yo te dijo, yo me aferro a ti? Quiere decir que la costra de tristeza, la amargura es tan grande, es una costra tan dura, que la cegó para ver las bendiciones que tenía a su lado. Y eso es lo que pasa. Si la ceguera espiritual hace que no ves la bendición estaba a su lado, Ruth. Y pobre Ruth, es como darle un bofetón en la cara. Suegra, yo vine a tu lado, me abracé de ti, no te dejé, porque una viuda israelita, una viuda moabita, ¿cómo será recibida en Israel? ¿Qué podía ella esperar en un pueblo que no es su pueblo? Y tener en mente que en aquel entonces dejar el país donde domina tu Dios, te atreves, te expones a las peores cosas. Te expones al enojo del dios Camos de Moab porque lo has abandonado, y te expones a la ira de los dioses que puede haber en esa tierra donde vas a ir porque no eres de ellos. Espiritualmente hablando, los politeístas, los paganos, estaban así enseñados. Te vas de donde domina tu Dios, te expones porque lo abandonas, pero también te acoplas la ira de los dioses que no adoras, pero ella no. Ella ya eso, no contaba eso porque ya no era pagana, ya era convertida. Entonces ella hizo todo eso. Y ahora Noemí dice, yo me vine vacía. Y la pobre Ruth no la ve. Y entonces el Señor va a obrar en ella de tal modo que le rompe la costra de amargura, le rompe la ceguera espiritual, y el Señor con su Espíritu Santo, usando como instrumento a Ruth, va a ver que se le van abriendo los ojitos hasta que ella va a reconocer, esta Ruth es el vínculo, es el vehículo, es el instrumento escogido de Dios para ser para mí de bendición. Y al final para ser de bendición para todos los israelitas, porque tendría lugar ella al final en la genealogía del Mesías. Pero eso para luego. Pero para empezar vemos que Noemí aquí termina amarga y ciega. Sin embargo, para ser justo,
está la otra parte. No digamos solamente, uy, qué mal Noemí, que ha sido con... Porque ella, ¿qué podía hacer con un marido que la llevó? Esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Que ahí los que decidían era el marido. Entonces, ¿ella qué podía haber hecho? Pero no solo miremos la amargura de ella, la ceguera, ofendiendo casi a la pobre Ruth, miremos también la otra parte. Ruth da testimonio que su suegra habló del Señor. Ella se convirtió por el testimonio de su suegra, o por el testimonio de otros, de sus esposos, no sabemos, no se nos dice. Lo que nos dice el texto, que ella refiere al Dios de su suegra. Pero quizás el suegro también le habló del Señor, y sus esposos no sabemos, pero sí sabemos que ella dice, tu Dios, hablando de Noemí, será mi Dios. Entonces sabemos que la otra parte de Noemí es una mujer que habló a su nuera del Señor. Esa es la introducción. Y entonces, el capítulo 1 termina con el versículo 22, que es muy notable. De repente, uno diría, ¿y este autor, el que escribe esto, por qué termina señalando el principio de la siega de la cebada? Porque eso habla de esperanza, habla de comida, habla de vida. Le pone como una pauta diciendo, hay esperanza. Porque dice, ya solo usar la palabra principio, el principio de la cosecha, quiere decir algo nuevo, anticipa comida, y anticipa también, prepara el camino, porque la cosecha iba a ser el periodo donde Ruth iba a actuar. Ahora, llegamos entonces al capítulo 2. Y el capítulo 2 comienza, es todo como un retrato que el autor pinta. En el capítulo 1 enfoca a Noemí como protagonista principal y a Ruth como protagonista también. Pero sobre todo el enfoque es Noemí y Ruth. Aquí el enfoque como protagonista es otro. El enfoque es Ruth y otro personaje usado por el Señor, Boaz. O sea, el capítulo 2 ya Noemí está hecha a un lado. Noemí está en casa. Y hay muchas preguntas que se pueden hacer a base del libro de Ruth. Por ejemplo, ¿cómo era que tenía una casa y se fueron de hambre? ¿Cómo era que tenía campo y se fueron O sea, hay muchas preguntas que uno puede plantear y que no tenemos respuesta exacta. Y creo que el Señor tampoco quiere que busquemos respuesta a ciertas cosas, porque nos distrae del objetivo de esta historia, que es ver cómo el Señor usa a sus instrumentos, inclusive en el propósito mesiánico.